Posiblemente una de las cosas más inhumanas que se pueden hacer es negociar con la vida y con la salud de las personas. Y eso es algo que pasa en Colombia y no es raro porque se trata de uno de los países más corruptos del mundo. El problema es que la salud es un derecho humano, no es algo que nos quieran dar los gobiernos, por el contrario, es algo que les debemos exigir. Pero en Colombia, la salud ha terminado en manos de mafias y de políticos a su servicio, que literalmente saquean el Estado colombiano y negocian con la vida y la salud de las personas. Sí, la gobernadora, por fin una mujer ayudará. Valle del Cauca vuelva a renacer. Un abogado que trabajó varios años para la excongresista Dilian Francisca Toro en temas electorales decidió revelar las evidencias que encontró sobre presuntos delitos cometidos por ella para apropiarse de recursos públicos y dominar la política local. Gustavo Prado, quien por varios años se desempeñó como representante legal de la hoy candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, hizo fuertes señalamientos contra la ex senadora, a la que señaló como la principal culpable de la crisis del hospital universitario. Ella se denomina la mujer que quiere al Valle. Yo creo que esto es lo que ha hecho Dilian Francisca Toro, quebrar el sistema de salud del Valle del Cauca. Siempre se presentó como la salvadora de la salud del Valle, pero lo que estaba haciendo era su enterradora. Y hoy estamos asistiendo al entierro de uno de los mejores hospitales de Colombia, no del suroccidente colombiano, de Colombia, como es el Hospital Universitario del Valle. El abogado aseguró que a través de la politiquería se ha manejado la salud en el país y explicó la situación que se viene presentando con las EPS en liquidación, las cuales pagan sus deudas a las entidades privadas, pero no a las públicas. Y se la pagan a los privados porque es que los privados dan una altísima comisión de lo que les deben al liquidador de la EPS para que les pague esa deuda perdida. Las entidades públicas no pueden dar comisiones para recobrar sus deudas. Esa comisión se la ganan los abogados de las entidades privadas que obtienen el pago de esas deudas. Entonces, la corrupción en la salud es a todo nivel. Solo toqué la punta del iceberg. Prado también señaló al empresario Felipe Muñoz, quien hace parte del mismo grupo político de Dilian Francisca Toro y quien aspira a la gobernación del Cauca como otro de los artífices del deterioro de la salud en el departamento. Ya no le bastó con ser el gran empresario de los medicamentos, sino que ahora quiere ser gobernador del Cauca. Desafortunadamente la política la convirtieron en una forma de saquear los recursos del pueblo colombiano. Y sí, Felipe Muñoz, ¿quién no sabe en el Valle, Cauca, Nariño, Chocó, que él es el mayor proveedor de medicamentos en la red de salud pública? En Colombia es campeona en el tipo de fraudes frente al sistema electoral. Lo que hice a lo largo de todos estos años fue conocer cómo se cometió un fraude, conocer cómo se demuestra que se ha cometido un fraude y ese conocimiento colocarlo al servicio de la organización de la senadora. Quien habla así es el abogado experto en derecho electoral Gustavo Adolfo Prado. Él fue durante varios años el apoderado de la hoy candidata y segura ganadora de la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en temas relacionados con reclamaciones en los comicios regionales que afectaban los intereses de su cliente, quien entonces era senadora. Logré que en el año 2000, precisamente para las elecciones del 2008, se declararan nulas las elecciones de los alcaldes de Jamundí y del alcalde de Yumbo. Me encontré un sobre, una carpeta plástica, y en esa carpeta externamente tenía la póliza de salud complementaria. Cuando saqué esa póliza, allí estaban esos pagares. Prado se refiere a los pagarés que Noticias 1 reveló hace 8 días y que serían la prueba de que ella y su cuestionada empresa familiar Ceiba Verde les entregaron entre 10 y 35 millones de pesos a por lo menos 9 candidatos a alcaldías de ese departamento pocos días antes de las elecciones locales de 2007, acto prohibido por la Constitución. La mayoría de estos candidatos ganaron las elecciones y después fueron procesados por la justicia. Llama Gustavo Adolfo Prado y le dijo a Noticias 1 que en cuanto habló de lo que sabía, recibió la amenaza de que iba a ser aplastado como una cucaracha.
Muchas gracias, Pablo, por esta invitación para hablar este tema que constituye, digamos, la causa de nuestra vida. Cuéntame cuál es fundamentalmente el problema de la salud en Colombia. Es que la salud en Colombia se volvió un negocio, es un sistema privatizado en un 80%, pero privatizado no quiere decir que hayan capitales privados, inversionistas que hayan venido a invertir en Colombia, no, es con los recursos de los impuestos de los ciudadanos, de los colombianos que se financia, pero lo manejan privados, muchos de ellos con criterio de negocio, ganancia y lucro. Eso nos ha costado una pérdida enorme de vidas porque este sistema no privilegia el derecho fundamental a la salud y la vida de los colombianos. Es decir, es un sistema en manos de privados, pero con fondos públicos. Completamente. La financiación del sistema de salud es por los aportes de los trabajadores y por los aportes de los impuestos de los ciudadanos del país. Los capitales privados son ínfimos o casi inexistentes. Bueno, me estás dejando absolutamente de piedra. Cuéntame una cosa, porque también ha habido muchísimos casos de corrupción con el tema de las EPS y con el tema de la pérdida de dineros y con el tema de que posiblemente también se lava dinero del narcotráfico a través de las EPS. Cuéntame un poquito de eso. Nosotros ya hay un caso comprobado en Colombia. En Colombia hasta hace 4 años habían 72 EPS. En este momento hay 48. Se investigó una de las 72 EPS y se encontró que esta EPS había saqueado, es decir, destinado con fines distintos a la atención de salud. ¿Qué quiere decir? Pago de trabajadores, medicamentos, camas, hospitalizaciones, 1.5 billones. Pablo, ayúdame a hacer esa conversión en dólares y en euros. 1.5 billones solo una EPS investigada y en un solo periodo. Eso es el tamaño de la corrupción y eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos puede ser peor. Si estamos hablando que la mortalidad de 1,5 millones de personas se debe a un mal servicio de salud y segundo, de un robo multimillonario, no entiendo cómo no ha habido una revolución en Colombia solamente por el tema salud. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no sabe esta situación, no la entiende o cuál es el problema? Las EPS manejan recursos billonarios, aproximadamente los recursos son por el orden de 40 billones de pesos al año. Estos recursos de 40 billones de pesos, ellas extraen plata para la pauta, para poder manejar, digamos, todo el control, para controlar el Congreso de la República. Se ha comprobado que pagan congresistas para que aprueben los proyectos de ley que requieren para que se mantengan y evidentemente pauta publicitaria para mantener persuadido a la ciudadanía colombiana de que ellos no son el problema. O sea, las EPS hacen cabildeo, es decir, lobby a los congresistas y aparte de eso pagan publicidad para mantener al pueblo colombiano, digamos, anestesiado y a sus gobernantes en nómina, ¿no? Completamente, está completamente demostrado, controlan a los ministros de salud, a los superintendentes de salud. La superintendencia es quien debe controlar las EPS, pero eso es una puerta giratoria. Entran a la superintendencia, salen a trabajar a las EPS y entran en la superintendencia. Así se la pasa. ¿Cuáles han sido las consecuencias para la salud de los colombianos de esta privatización de la salud? Las consecuencias para la salud de los colombianos ha sido que entre 1998 y 2010, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud, en Colombia han habido 1.400.000 muertes evitables. Esto es la mortandad más grande de la historia de este país. Es decir, muertes que se hubieran podido evitar con una gestión de determinantes de la salud y de la salud en el país. Perdona, Carolina, eso que estás contándome es gravísimo. 1,5 millones de muertes, o sea, 3 conflictos directamente, o sea, 3 veces más de lo que hemos tenido por el conflicto y por la violencia en Colombia. Completamente cierto, estas son cifras que ustedes pueden verificar en las páginas oficiales del Instituto Nacional de Salud de Mortalidad Evitable.